Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general honorario de esta Real Corporación, ilustrísimos señores y señoras académicos, señores benefactores de la Academia, Compañía Tebasa y Bodegas William Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores. Excusa la inasistencia a este acto la señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad. En la pasada sesión del martes, el ilustrísimo señor don Rafael Comino Delgado, catedrático honorario de obstetricia y ginecología de la Universidad de Cádiz, dictó la interesante conferencia sobre creacionismo, evolucionismo. En la sesión de hoy, esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio recibe con júbilo al ilustrísimo señor don Andrés Duque Teruel, doctor en Historia del Arte y profesor titular de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, como académico correspondiente de esta institución. Cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de esta corporación, que procederá a la lectura de la certificación, de la acreditación, del acuerdo de nombramiento de académico correspondiente. Tiene la palabra. Juan María Vaca Sánchez del Álamo. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, certifico que reunida la Junta General Ordinaria de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el día 29 de abril de 2021 acordó, a propuesta de su Junta de Gobierno, nombrar académico correspondiente por Sevilla de esta Real Corporación al ilustrísimo señor don Andrés Duque Teruel, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y profesor titular en la Facultad de Geografía e Historia por su fecunda y extraordinaria labor investigadora y docente, lo que comunico para conocimientos y efectos en Jerez a 7 de abril de 2002 el secretario general con el visto bueno del señor presidente. Seguidamente, el ilustrísimo señor don José Luis Zarzana Palma, académico de número de esta Real Corporación, designado por la Junta de Gobierno según sus estatutos, realizará la preceptiva presentación protocolaria del destacado ponente que hoy ocupa la tribuna de oradores. Tiene la palabra. Cuando venga, señor presidente. Excelentísimos señores, presidentes y presidente de honor, ilustrísimo señor secretario de honor de esta Real Academia, señores académicos, amigos de la Academia, señoras y señores. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero en el caso del doctor don Andrés Duque Teruel, relatar todo lo que sabe y atesora nos va a ocupar algo de tiempo, por lo que intentaré que sea el mínimo posible para no distraerles de lo verdaderamente importante que es su conferencia de esta noche, Técnicas Escultóricas de Picasso. Duque Teruel es doctor en Historia del Arte y profesor titular del mismo departamento en la Universidad de Sevilla desde 1999. Centro del que ha sido secretario desde 2015 hasta el 2018 y vicedecano de estudiantes entre 2018 y 2021. En la actualidad
Es director de Relaciones Institucionales de dicha universidad y miembro del Cabildo Alfonso X el Sabio. Dada la profunda vinculación a la tauromaquia que de familia le viene, es también miembro del patronato de la Fundación de Estudios Taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, algo de lo que está especialmente orgulloso. Pues Andrés es sabio en muchas cosas, pero entre ellas el toro y su mundo, que ocupan un lugar de importante privilegio y cariño. A lo largo de su vida ha gestionado materias tan delicadas y diversas como la identificación, catalogación e informe sobre el estado de conservación de los cuadros del Museo del Prado depositados en la Universidad de Sevilla, la intervención en el patrimonio histórico, artístico y arqueológico de las ruinas de Itálica, la restauración del Palacio de Coprani en Málaga, o la comisión de exposiciones del Museo de Bordados La Trinidad, también en Málaga. Su trayectoria académica y profesional está avalada por la concesión de importantes premios, de ellos los principales, por no mencionarlos todos, son el Premio Nacional de Ensayo de la Caja de Ahorros San Fernando, Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Premio Especial del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, la Mención Especial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que obtuvo en 1999, el tercer Premio Nacional de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, o la Excelencia Docente de la Universidad Hispalense, que le fue otorgada en 2006. Además, don Andrés Luque Teruel es autor de nada menos que 17 libros, de los que por afinidad personal y sin perjuicio del resto, deseo destacar Juan Manuel Rodríguez Ojeda, El diseño como argumento creativo, Editorial Universidad de Sevilla, 2020. Murillo es Sevilla, editado por la Universidad Hispalense en 2018. Miguel García Delgado, El humanismo en la escultura contemporánea, editado por la Hispalense en 2017. Luis Ortega Bru, Vanguardia inédita, editado por Tartesos en 2011. Vivencia de las vanguardias en la pintura sevillana, editado por Concha Pedrosa en 2007. Y Adminículo a la comprensión de Velázquez, editado por la Caja San Fernando en 1998. No quiero alargar esta presentación con todos los méritos personales del nuevo académico que hoy se honra en recibir esta Real de San Dionisio, porque perderían mis palabras su vocación universal. Pero sí es mi deseo poner en valor la nobilísima y honrosa vocación humanística de nuestro protagonista, verdadero hombre del Renacimiento que, sin dejar de cimentarse en los basamentos culturales de nuestra Baja Andalucía, a la que profundamente ama, eleva su pensamiento y su saber hacia las complejas y a veces inaccesibles cumbres del arte contemporáneo y las vanguardias creativas, las cuales descifra y valora con conocimiento, técnica y auténtica erudición. Es el doctor Luque Teruel un auténtico andaluz en ejercicio, esto es, hombre sabio de un enclave trasminado de influencias milenarias que son los pies que con los pies asentados en nuestra vieja Andalucía, tartésica, fenicia, griega y romana, mira hacia el futuro, interpretando el arte universal que en el caso que hoy nos ocupa se encarna en la obra escultórica del malagueño Pablo Ruiz Picasso, al que el doctor Luque Teruel dedicó sus trabajos de indagación sobre el cubismo
publicados por la Universidad de Málaga en 2014. Una síntesis de las distintas maneras de hacer escultura con las que Picasso experimentó posibilidades para llegar a alcanzar formas radicalmente distintas. El resultado, como todos sabemos, fue una aportación tan rica y desenfadada como compleja e indescifrable. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ilustrísimo señor don José Luis Zarzana Palma, por su brillante intervención. Cedo la palabra a continuación al profesor doctor don Andrés Duque Teruel, cuyo discurso de ingreso versará sobre técnicas escultóricas de Picasso. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de honor, académicos de la Real de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, señoras y señores, buenas noches. Picasso es un artista universal. Todo el mundo sabe que se trata de probablemente el gran genio del siglo XX. Hablamos de artes plásticas, por supuesto. Conocemos sus grandes innovaciones formales. Sabemos que fue el creador y quien desarrolló una serie de movimientos excepcionales, empezando por uno que no se reconocía en los manuales antiguos, como el primitivismo, continuando con el cubismo, movimiento fundamental que va a cambiar por completo la identidad de las plásticas universales, y así fue adelantándose y alimentando a una serie de movimientos que vinieron después, como el surrealismo, el informalismo, el minimalismo, e incluso fue un antecedente clave para los expresionistas abstractos norteamericanos. Igualmente es reconocido su magisterio como escultor. Es uno de los escultores más creativos e importantes del siglo XX. Pero hoy no venimos a hablar de eso. No venimos a hablar de su estilo, ni de las grandes obras que realizó, sino de cómo realizó sus esculturas. Es decir, no venimos a ver el cómo son, sino cómo las hizo. Porque en el procedimiento, en el cómo las hizo, está una parte importante de la creatividad de Picasso. De hecho, aparecerá en los libros especializados un nuevo término, un término que no existía cuando hablábamos de otros periodos de la historia del arte, que es la creatividad técnica. Es decir, el manifestar un alcance plástico en la belleza que puede tener el procedimiento en sí mismo. Bueno, sé que esto es complejo, pero es un nuevo modo de entender el arte. Si Picasso en pintura, también Matisse y casi a la vez Kandinsky intentaron crear nuevos espacios de representación y lo consiguieron, sus innovaciones no van a estar en los volúmenes, sino en los espacios, las perspectivas, o en la ausencia de perspectiva, o en el crear otros modos de visión. En escultura, las novedades van a venir en otro sentido, puesto que la escultura no es espacio, sino volumen. Y en tanto que volumen, ocupa un lugar en la tercera dimensión, donde se pueden manifestar de otro modo los recursos. Vamos a ver, por lo tanto, 23 procedimientos distintos. Miren,
Bueno, hay que decir que Picasso nació en Málaga en 1881, esto es bien sabido, y falleció en Moulins en 1973, pero lo quiero recordar porque esto nos permite ver que estuvo trabajando hasta pasados los 90 años y empezó con 7 u 8, es decir, está casi un siglo trabajando. Eso es una enorme ventaja creativa respecto de cualquier otro creador de su tiempo. Por eso vamos a ver esculturas de décadas muy dispares. Va a cambiar incluso el concepto mundial de escultura. Y lo que se entendía cuando él empezó a hacerla por escultura no va a ser lo que se entiende décadas después. Luego vamos a ver esos procedimientos en función de cada momento. El primer procedimiento es fácil de comprender, es el modelado. Es decir, Picasso modela en barro y después se puede fundir o se puede pasar a madera, a piedra, a cualquier otro material, el original modelado en barro. Es un procedimiento tradicional que, fíjense, yo a los alumnos les digo siempre una cosa. Si Donatello, escultor del Renacimiento italiano, viese esta escultura, automáticamente diría es una escultura. Porque el procedimiento, el cómo la ha hecho, es una técnica conocida desde Egipto y desde la Grecia clásica. Por lo tanto, técnicamente aquí no hay nada nuevo. Estilísticamente, esta cabeza de boceador nos está mostrando una obra realista, muy próxima a una tendencia internacional iniciada por Carpeaux y desarrollada por Rodin. Está muy próximo al gran Rodin. Pero lo que nos interesa son las novedades que empieza a incorporar en un procedimiento conocido. Fíjense que en vez de vaciar un busto, lo que saca es una máscara. Pero las máscaras que conocemos tradicionales, las del teatro, no digamos las del arte étnico, no tienen nada que ver con una representación realista, que permitiría suplantar la identidad. También habría que advertir aquí una cuestión que se está confundiendo últimamente desde determinados ámbitos oficiales, desde determinados institutos de restauración, museos y tal. Y es que esto es peligroso lo que voy a comentar porque contradice a la nomenclatura internacional y por lo tanto puede crear confusión. En escultura hay, y con este procedimiento de modelado, 3 niveles. El escultor puede hacer un boceto. Un boceto es algo, puede ser un dibujo o puede ser en barro, pero es algo rápido, es captar una idea. No tiene detalles. Algo impreciso, pero que capta si presenta un personaje vestido, desnudo, sentado, de pie. Después hará la obra en un tamaño normalmente pequeño, que puede servir para llevarla al tamaño definitivo. Una vez que la modele en el tamaño definitivo, estamos hablando de lo que se conoce internacionalmente como un original. Ese original es el que se va a fundir. Pero claro, la fundición lo estropea. Para que no se estropee, el escultor antes hacía réplicas en yeso y trabajaba sobre esos modelos intermedios, es su nombre, modelo intermedio en yeso. Hoy día se hacen en resina. Por último, se haría el vaciado sobre ese modelo intermedio y saldría la obra definitiva. Fíjense, porque actualmente están llamando al original boceto y al boceto maqueta. Es un tremendo error, porque no vamos en sintonía con los nombres que aparecen en los distintos museos y centros internacionales, pero es que además una maqueta, por definición, al diccionario no se le pueden dar patadas, por definición, una maqueta es algo construido. Luego una obra modelada no está construida, por lo tanto nunca puede ser una maqueta. Además le quita categoría al original y al modelo intermedio. Si vamos al Museo Picasso de París o al Museo Rodin de París, veremos que cuando tienen los 3 estados, la obra importante, la que figura en primer lugar, no es la definitiva en mármol o en bronce, sino el modelo original en barro. Colocan en primer plano el original, en segundo plano el modelo intermedio y en último lugar esa réplica definitiva en el material definitivo. Luego tenemos un modelado tradicional, fácil de entender aquí, al que él va a sacar muchas variantes, pero nos falta por plantear una cuestión. ¿Por qué modeló? ¿Por qué hizo esto? Si Picasso tiene formación como pintor. Pues por el mismo motivo que hizo escultura de Degas y Renoir. Porque a los pintores, a los niños que se formaban en las escuelas de Bellas Artes a finales del siglo XIX, los enseñaban a modelar por una cuestión práctica.
Porque si modelan un desnudo femenino, un desnudo masculino, un retrato, una cabeza, necesitan X horas al modelo, que vale tanto dinero. Pero si cada vez que hacen un cuadro tienen que pagar al modelo, es muchísimo más dinero. Es decir, que lo contratan para modelarlo y una vez que lo tienen modelado, al cuadro llevan el modelo de la escultura. Es decir, que aprenden el oficio de escultor como parte del oficio de pintor y no pensando en una exposición de estas pinturas. De estas esculturas, perdón. Lo vamos a demostrar ahora. Vamos a ver las fotos del taller de Picasso y cómo utiliza las esculturas de modelo. O vamos a ver algunas pinturas que nos permiten ver la transcripción de los originales. Otra técnica distinta, seguimos modelando, son variantes sobre la técnica de modelado. Es la que más trabajó, pero no es la que aporta más novedades y la más creativa en la producción de Picasso. Fíjense aquí, va a igualar con texturas rugosas, completamente rugosas. El barro permite muchos tipos de trabajo. Vean esta otra. Aparece en los libros como Alice Derain, porque se casó con Andrés Derain, pero en esta época estaba casada con Princess, por lo tanto es Alice Princess, en 1906. En este caso opta por la veladura, por velar la anatomía, es decir, por solo marcar la impronta. O miren esta, un retrato de Fernández Olivier, su pareja en aquel momento. El lado izquierdo de la escultura está detallado, el derecho lo estuvo, con una gasa apretado sobre el barro fresco para borrar, para velar, para dejar detrás de la tela los elementos físicos. Está jugando con las luces y las sombras, pensando en el cuadro que va a pintar, nunca pensando en exponer estas esculturas. De hecho, no estuvieron en ninguna exposición, no salen en catálogos de escultura de la época. Solo cuando Picasso sea el genio universal reconocido y su obra valga mucho dinero, un marchante le dirá por qué no fundimos en bronce y por qué no lo llevamos a vender, que aquí hay un beneficio importante. Pero en principio solo son modelos de taller, como esta cabeza de mujer de 1908. Aquí tenemos el modelo intermedio en yeso. Ya veremos después que en los años 30 va a modelar el yeso también directamente, pero de momento es el vaciado en este otro material de un original en barro. Una cabeza que, como esta otra, se relaciona directamente con las señoritas de Aviñón. Y miren, con ese desarrollo técnico, pensando en la pintura, va a determinar el desarrollo de la forma. ¿Recuerdan ustedes las señoritas de Aviñón, esas líneas negras que tienen la nariz? Que algunos expertos han dicho que Picasso repintó el cuadro por influencia del arte africano. Esto lo podemos desmentir completamente. Las rayas negras en las caras de las mujeres de la señorita de Aviñón se dan en más de 100 pinturas de Picasso anteriores y son consecuencia de la proyección de las sombras en este tipo de esculturas. ¿Han visto ustedes que ha ha modelado la nariz como dos planos abiertos? Cuando utilice esta escultura como modelo para pintar, va a proyectar una luz. En el lado que no dé la luz, da la sombra. Son las rayas que Picasso pinta en sombra. Lo vamos a ver en otras. Fíjense esta. Con la proyección de la luz, el lado abierto queda en sombra. ¿Recuerdan ustedes cómo la señorita de Aviñón, el lado que va en rayas es el que se abre? Pero insisto, es que Picasso tiene en torno a 150 cuadros mal llamados preparatorios de la señorita de Aviñón. Digo mal llamados porque son previos, porque conducen a la señorita de Aviñón, pero no son bocetos de la señorita de Aviñón. Son cuadros de 1,5 metros de altura que realizó para venderlos exprofeso y que son los que Kahnweiler difundió internacionalmente y pusieron a Picasso en órbita en el mundo del arte, en órbita y en dinero, todo hay que decirlo. No pueden ser bocetos lo que hagan rico a un pintor, nunca. Pues bien, el modelado de estas esculturas está pensado simplemente en la ficción del plano. Miren este retrato. Otro modelado. Retrato Fernández Olivier. No se asusten que no vamos a ver tantas obras de las demás técnicas. Este modelado tiene muchas variantes. Las demás técnicas veremos obras mucho más concretas. Aquí tenemos un facetado cubista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Picasso divide el volumen en pequeñas superficies, en facetas, y las proyecta con distintos rayos centrales de visión. Bueno, es un principio cubista, claro, pensado para el cuadro, pero la escultura es un modelo que tenemos en 14 o 15 cuadros, como este. Los puede invertir.
perfectamente, sobre todo si utiliza proyecciones, si proyecta la sombra para captar la proporción. Evidentemente es una prueba clarísima de cómo la obra modelada tiene un objetivo pictórico concreto. Siguió modelando y en 1928 hace las famosas Bañistas de Cannes o Metamorfosis 1 y 2, dos obras modeladas. Sigo con el ejemplo de Donatello. Si Donatello ve esta escultura, Donatello es la culmen del clasicismo. Probablemente no entienda este arte. No ha visto nada parecido, pero sí sabrá inmediatamente que es una escultura, porque verá el modelado, verá el modelo intermedio, verá el vaciado en bronce, si es que este se produce, y por lo tanto el procedimiento escultórico sigue siendo el mismo que pueda tener el monumento al caballo o que pueda tener una obra de Mariano Benlliure o de Rodin fundida en bronce. Lo que varían son las formas, el procedimiento no. Como no varía en las cabezas de María Teresa Walter, fíjense que modelando, en este caso estamos en yeso, y aquí el vaciado va a ser en cemento. Estas son las cabezas que estuvieron en el Pabellón Universal de 1937. Vean cómo puede variar el estilo. Pasamos de una cabeza tremendamente clásica a una en la que utiliza un esquema que llamamos de nariz-frente, que anticipa fusiones que veremos en el surrealismo. Ahí lo tienen el modelo intermedio y aquí tienen el resultado en bronce. Veanlo aquí de nuevo de perfil, las formas son grandiosas, pero lo que nos interesa es reconocer que el modelado tradicional puede tener muchas formas modernas, sin que varíe el procedimiento. Vean una tercera versión, incluso una cuarta ya casi abstracta. Puede hacer obras realistas, como este gato. Hay una gata embarazada también preciosa. O obras en las que impere la deformación, las leyes de la deformación fotográfica. Ya saben, la figura se alarga, la cabeza se empequeñece, pero seguimos estando ante un modelado con una técnica perfectamente reconocible, tanto como en Bañista 1. La obra casi llega a la abstracción, el movimiento helicoidal indica su conocimiento del barroco y de tendencias tradicionales, como en esta otra, Bañista de Boigelot, en la que se da no solo el movimiento helicoidal con el giro de la figura, sino también esa disminución del volumen en altura propio de las leyes de la deformación de la fotografía. Se da también en este gallo esos giros acentuados, profundos, tremendos, tan temperamentales, como decía Gertrude Stein, la gran literata norteamericana, coleccionista de arte en París, tan españoles de Picasso. Pero, insisto, la técnica queda claro que es una técnica conocida desde la antigüedad y que ahí las variantes son formales, estilísticas y no en el procedimiento. Luego hemos visto obras realistas, hemos visto obras cubistas también, obras clásicas, obras modernas. Lo que varía es la concepción y no la técnica de ejecución. Sin embargo, Picasso va a empezar a innovar técnicamente. Y aquí tenemos otra cosa. Esto no es un modelado, esto es una talla en yeso. Se trata de una manzana de 1907. Es cubista, pero hay una gran diferencia con la cabeza de Fernández Oliver que vimos antes. Aquella fue modelada. No es lo mismo añadir que quitar. Y aquí estamos quitando. ¿El yeso se ha tallado siempre? Sí. Las grandes iglesias sirias, los conventos sirios, están hechos con bloques de yeso. El yeso se ha utilizado siempre en escultura. En Sevilla, el Alcázar, o aquí en Jerez, hay yeserías, mudéjares, hechas con yeso. Y el yeso se puede modelar, se pueden hacer plantillas, pero también se puede esculpir. La novedad es que el yeso se había esculpido, se había tallado, solo como elemento decorativo y nunca como objeto de una obra de arte, porque con Picasso en 1907 y con las vanguardias de París en este momento se va a consolidar una máxima. El material no da categoría a la obra. La categoría a la obra se la dan las relaciones plásticas, es decir, la creatividad del artista y no el material de la misma. Fíjense, un tremendo error de las cofradías andaluzas, cuando han cambiado piezas artísticas, hablo de enseres de orfebrería, de piezas de talla, nunca de esculturas ni de imágenes titulares, cuando han cambiado piezas de orfebrería de un gran valor creativo porque no eran plata y han puesto en su lugar copias que no tienen ni la mitad de valor que los originales que quitaban, simplemente porque valoraban el material. Eso ha pasado mucho, sigue pasando. Este año en Sevilla iban a cambiar una peana importantísima
Cuando el hermano mayor se enteró de este razonamiento, rápido dijo, no se toca, no se cambia, no se quita la obra tan valorada. Es un concepto vanguardista de principios de siglo. Luego, segunda técnica, la talla en yeso, en la que no vamos a insistir más porque la utilizó Juan Gris, la utilizó Braque, fue muy frecuente en los cubistas, pero no va a aportar una gran novedad en sí misma. Mucho más novedoso es esto. Tercera técnica de Picasso, la talla en madera. Pero ustedes me diréis, ¿talla? Los egipcios ya tallaban la madera. Claro, como los griegos, como después en Roma también hay esculturas en madera, y no digamos en la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco español y europeo. Claro que hay talla en madera, con tablas ensambladas y con gubias, a partir de un original. Pero Picasso aquí prescinde del original, prescinde del modelo intermedio, prescinde del cálculo, no, porque esto lo dibuja antes, y lo anota al lado diciendo lo que quiere hacer, y prescinde de la gubia y del ensamblaje. Simplemente coge ramas de árboles que se encuentran en los parques, en la calle, y los va a tallar con un cuchillo que no corte, para producir cortes imperfectos. Fíjense bien, hay una variante técnica importante. Lo que quiere es que la obra salga ruda, imperfecta. No quiere la perfección. Bueno, aquí cabe un razonamiento. Si no tiene formación como escultor, no puede sacar la formación. Y no la tiene, porque él lo que ha aprendido de esculturas es modelado. No es en técnicas escultóricas. Por eso no va a seguir técnicas escultóricas tradicionales, se las va a inventar. Si la invento, ya no hay perfección, porque no lo ha hecho nadie antes. Será lo que yo quiera. Bueno, esto que puede parecer un poco oportunista, les recuerdo que ya pasó con Berruguete, con el gran Alonso Berruguete. Alonso Berruguete tenía una gran formación como pintor y ninguna como escultor. Si cogen ustedes sus pinturas, son tremendamente correctas dentro de los cánones manieristas, de alargamientos y de inestabilidad. Pero si cogen la escultura, está llena de imperfecciones porque no tiene formación técnica. Y va a convertir la carencia que tiene en formación en virtud, porque no va a buscar la perfección, sino la expresión a través de la imperfección, a través de la deformación, a través de la impureza de la forma. Luego que Picasso lo haga, no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que quiera ser un primitivo, es que quiera parecer un prehistórico. Miren aquí, cómo ha ajustado, grabando sobre la superficie de una rama encontrada, el cuerpo completo, desnudo, de Fernández Oliver, de su novia. Perdón, ¿me permiten que haga un pequeño alto para darle la bienvenida a mis compañeros de la Universidad de Sevilla? Vicerrectoras de la Universidad de Sevilla. Bienvenida también al rector magnífico de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, compañeros, por el esfuerzo enorme que habéis hecho todos por estar hoy aquí. Rector, muchas gracias. Pues estábamos iniciando las técnicas escultóricas. Hago un pequeño resumen. Hemos hablado de la obra modelada con criterios tradicionales. Por lo tanto, como procedimiento, hoy no vamos a hablar de las formas, de los estilos, sino de cómo hizo las esculturas. Luego, un modelado es un modelado, una obra en barro que después se pasa al material definitivo. Hemos visto, en segundo lugar, la talla en yeso, también conocida desde la antigüedad, pero a la que él le da un nuevo sentido. Y estamos con la primera de las técnicas novedosas, que es la talla ruda, con cuchillos, sin materiales profesionales. De tal manera que busca lo primitivo, busca lo imperfecto, busca que la obra parezca de la prehistoria, como vemos en este desnudo femenino ajustado a una rama de olivo. Si recuerdan ustedes, en el arte prehistórico se ajustaban las figuras a las formas naturales de las astas, de los cuernos, de los toros, a los huesos, y se hacía al perfil de la misma. Pues Picasso está actuando aquí como un artista primitivo que no tiene un material técnico especializado. Y miren qué interesante esta. Seguimos con la talla en madera. Cabeza de hombre. En los libros aparece como cabeza de mujer, en todos los libros. Yo la he publicado como cabeza de hombre, por una cuestión básica. Primero, Picasso no le puso título. Para Picasso es sin título. Por lo tanto, el título lo han puesto críticos, tampoco historiadores, porque Picasso no consintió nunca un historiador a su lado.
siempre periodistas, siempre buscando la difusión y no el estudio científico de su obra. Era una producción inmediata y el artista lo que necesita es marketing, es salir al exterior. Pues en la crítica salió Cabeza de mujer, pero miren, esto es una cola de golondrina y esto un pico de gorrión. Bueno, ustedes diréis, ¿qué fantasía tiene este hombre? Eso no tengo puntero. Bueno, pues miren, en la parte izquierda ven ustedes una V invertida en el pelo, en el flequillo. Esa V invertida es una cola de golondrina. Y en el lado derecho de la escultura ven ustedes 3 apéndices en forma de uña que se llama pico de gorrión. Es un nombre técnico puesto por los historiadores antiguos al peinado Julio Claudio. Es decir, al peinado de Julio César, del emperador Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Nerón, de Claudio I y de Nerón después. Es decir, un peinado romano masculino. Por lo tanto, tiene que ser cabeza de hombre y no cabeza de mujer. No es un corte fino en que marque con precisión. Luego está, todavía no ha inventado ninguna técnica, pero está adaptando las técnicas tradicionales a lo que él conoce y lo que él necesita. Una cabeza de cualquier época no es un tronco nunca, son tablas. Cuando ustedes ven los Cristos maravillosos en Semana Santa, el Monseñor de Pasión, el Gran Poder, el Prendi, cualquier crucificado, son tablas pegadas a presión, y pegándola a presión se produce un bloque y después se talla el bloque. Picasso aquí ha cogido un tronco puro y duro, no hay ensamblaje. Si no hay ensamblaje, hay deterioro, porque la madera, la fibra se abre. Aquí la vemos abierta. Mientras que en las tablas pegadas la fibra no se abre, nunca. Porque eso está seco y eso está curado, de manera que lo que produce es la perfecta conservación de la obra. Luego Picasso lo que quiere es que la deformación del tiempo actúe sobre la misma. Él está manipulando el procedimiento para utilizarlo en beneficio de esa obra primitiva que quiere presentar. O miren aquí, de nuevo utiliza un soporte industrial previo. Esto es una pala de horno para meter el pan casero en los hornos de leñas antiguos que había todavía en muchas casas en París. Y él va a coger y, como las paletas de afeites egipcias, va a tallar, en este caso con 3 formas distintas. Y utiliza 3 técnicas. Una en volumen, que sería la que queda sentada a vuestra derecha. Es decir, la figura sale en 3 dimensiones. Otra, la del centro, que si se fijan, la silueta está ligeramente rebajada, luego está ligeramente en hueco. Y después la tercera, que queda a vuestra izquierda, es una silueta plana. Equivale a una tinta plana en un papel. Es decir, que 3 criterios distintos con una técnica conocida. Igualmente aquí, una talla en madera, donde vemos un trono de faraón egipcio. Aquí no se ve muy bien, pero ahora verán ustedes los motivos egipcios, lo habrá Picasso muy claro. Y de nuevo, utilizando el tronco natural en la parte inferior, en la base, con sus imperfecciones, y a partir de ahí va a sacar por capas la escultura. Además, incluye pintura arriba. Aunque esa mancha negra les pueda parecer muy poco, nada, en realidad es muy importante, puesto que va a dar un efecto de profundidad en la parte inferior y con esto va a conseguir achatar visualmente la imagen. Miren, lo va a hacer en relieve, donde tinta y donde vemos el símbolo de Horus en la parte trasera, lo que nos indica que las referencias egipcias son ciertas en su obra. Igualmente, en esta escultura, esta talla inacabada, podemos ver muy bien el procedimiento, cómo saca un óvalo para la zona inguinal, cómo deja 2 verticales laterales en torno al óvalo para definir las piernas, es decir, cómo va organizando geométricamente el bloque. No va a buscar el realismo en la escultura, sino la división volumétrica de la misma. Y la talla la sigue utilizando en los años 30. Fíjense que es harto, de más de 20 años, para hacer estas llamadas estatuas palo. Son pequeñas esculturas muy pequeñitas, miniaturas, que anteceden a la escultura desmaterializada de Giacometti, solo que este lo hacía modelando y vaciando en bronce,
y Picasso sigue utilizando esos cuchillos en esos materiales imperfectos para sacar bueno, pues, efectos sorprendentes por su rudeza, por su primitivismo en sus tallas. Y así pasamos a la cuarta técnica, esta ya completamente inventada por Picasso. El ensamblaje con cartones recortados y solapados. Nunca se había hecho escultura con estos materiales. Es impensable una escultura en papel en ninguna época o en cartón en ninguna época de la historia del arte. Pero el hallazgo, como tantos grandes hallazgos, es casual. Picasso no pretende provocar ni transgredir con esta obra, como se ha dicho en tantas publicaciones. Lo vamos a demostrar ahora. Porque él no va a hacer la guitarra con un criterio estético escultórico, sino que esta escultura va a ser, como las que vimos antes modeladas, parte del proceso de pintura de sus cuadros. Es decir, va a ser un modelo de taller. La hace para confrontar planos para pintar los cuadros. Lo demuestra la fotografía de su taller, donde vemos en el centro, en la parte de arriba, esa guitarra colgada y alrededor clavados en la pared los distintos lienzos en los que en todos aparece una variante de la guitarra. Es decir, que él va a hacer escultura en un material tan, digámoslo así, pobre y utilizando planos negativos y positivos, porque al cuadro lo que puede llevar son positivos y negativos. El cuadro no tiene volumen, todo es fingido. Por lo tanto, esa gran innovación, ese gran hallazgo, de momento, solo va a ser parte de un procedimiento pictórico. Lo que ocurre es que 30 años después, cuando los escultores de vanguardia entren en su taller y vean estas esculturas, se van a echar las manos a la cabeza y van a decir, genial, es la innovación más grande que se ha hecho en el siglo XX. Con lo cual, fíjense bien, porque no va a influenciar a los escultores de la segunda y tercera década del siglo, pero sí será una influencia definitiva para la escultura de los años 50, 60 y 70, cuando salgan a la calle, cuando la gente las conozca, ya que Picasso nunca las llevó a exposiciones, nunca sacó fotografías y hasta que no hace el catálogo de Servo no se van a conocer. Del catálogo de Servos tenemos que hablar, esto es importante. Picasso tenía mucho miedo a que le falsificaran la obra, como casi todos los grandes pintores del siglo XX. Conocen ustedes episodios muy sonados, ¿verdad?, de falsificaciones. Pues él inventó un método, él se dio cuenta que Velázquez no tenía ninguna falsificación y había un motivo, claro, y es que Velázquez limpiaba los pinceles. Y él quiere una firma para su obra y no la encuentra cómo. ¿Cómo puedo poner en una guitarra una firma? Sin que se vea. Es imposible. Y que se pueda a su vez ver. Bueno, lo organizó de un modo muy sencillo. Cogió a un periodista, Cristian Servo, y le dijo, vamos a hacer fotos y vamos a fotografiar toda mi obra. La que está vendida la buscamos por todas las colecciones del mundo. Y la que todavía tengo, aquí la tiene. Y vamos a hacer un catálogo con 40 libros. 40 tomos tiene Servo. Lógicamente no se vende en las librerías. Lo tiene el Reina Sofía, el Museo del Prado, los grandes museos del mundo. Y toda obra que no esté en Servo, deja firmado Picasso, no es obra mía. Con lo cual ya no puede haber falsificaciones. O está en Servo o no es obra de Picasso. Pues bien, estas guitarras en principio no estaban. Se van a incluir cuando las reconozcan los grandes escultores del momento. Es una prueba más de que su origen no es escultórico, sino un servicio de apoyo a la pintura de esos cuadros cubistas. Pero claro, como técnica es absolutamente nueva, y si es nueva, es original y es novedosa. Y no tiene rival, porque nadie lo ha hecho. Es el primero y el único. Lo que va a hacer es, como hacíamos nosotros en el colegio de niños, solapar los cartones para hacer una estructura construyendo. Aquí sí podríamos hablar de maqueta, no en la escultura modelada. Y
A su vez va a incorporar objetos encontrados de desecho. Miren las cuerdas de la guitarra. No se le ocurre poner 3 cuerdas compradas en una tienda. Bueno, no se le ocurre poner 6, que sería lo correcto, sino que pone 3 y además tienen que ser materiales pobres y desechos. Si es una cuerda perfecta, no le vale, porque no va con el planteamiento que le ha hecho. Miren, no hay ni una línea cortada a tijera. Fíjense cómo está cortado esto. De un modo completamente irregular. Es decir, él manifiesta las irregularidades técnicas como parte del proceso creativo, porque eso le da vida a la obra. Lo vemos también aquí. Juega con lo lleno y lo vacío. Es muy importante lo vacío. Lo vacío van a ser los huecos y los planos blancos en sus pinturas, ya que esto, insisto, solo son modelos. Vean esta otra. Modela el cartón. Incluye la chincheta visible para colgarla con una cuerda con su nudo vasto. Bueno, pues porque así lo tenía en el taller. Porque en el taller eso no iba a tener importancia. Pero después, cuando se consagre como escultura, él quiere que se transcriba tal cual, porque los grandes escultores de vanguardia lo han valorado así. Y él, pues, lógicamente va a defender como una gran creatividad. Fíjense, si lo que busca es el apoyo para la pintura, que va a introducir sombras en la parte superior de la guitarra, a ambos lados, tiene sombras, o detrás del mástil, un plano negro para marcar los distintos niveles de una obra cubista sintética en pintura. También se ve en este violín de 1913-14, donde hace incluso una caja en negativo, y en vez de estar el volumen de la caja del violín, lo que tenemos es el hueco de la caja. Esto puede parecer tremendamente innovador, lo del negativo, pero en realidad no lo es. Si van ustedes a Granada, cuando vaya, fíjense en la portada de la Catedral de Granada, que vemos un entablamento y vemos unas columnas, pero cuando nos acercamos no están en negativo, hacia adentro. Porque Alonso Cano, cuando proyecta esa portada, sabe que tiene muy poco espacio, entonces si incluye un volumen, tiene todavía menos espacio y se va a ver menos. Luego, en vez de sumar, resta. Trabaja para adentro y es el ojo el que construye el volumen que en realidad no está. Bueno, eso es puro movimiento virtual barroco. Picasso tiene mucho de Velázquez, tiene mucho de barroco, aunque aparentemente no haya ninguna sintonía. Es en concepto, es en el modo de hacerlo. Quinta técnica, chapas recortadas, solapadas y pegadas. Algunos pensarán, bueno, chapa y cartones, ¿qué más da? No, son materiales tan distintos. El papel, yo en el colegio, con don Salvador, lo nombro porque fue un queridísimo profesor de algunos de los que estamos aquí, incluido del rector. Don Salvador nos mandaba trabajos manuales cuando eran pegando cartones, a mí me salían muy bien. Cuando era con las chapas, aquellas chapas que comprábamos allí en cuevas, la chapa costaba trabajo, porque eso tenía que quedar sólido y a mí no me quedaban nunca. Yo usaba truquitos, le hacía un agujerito por detrás, le metía una chincheta, después la tapaba, don Salvador se daba cuenta. Bueno, pues eso es lo que Picasso quiere que se vea. Eso precisamente, todos esos truquitos como parte del proceso creativo. Pero sobre todo, porque esta ya sí es una escultura. Esto ya no es un modelo para pintar un cuadro. Y ya no está trabajando con planos. La pintura siempre son planos. En la pintura no hay ningún volumen. Cuando nosotros vemos el cántaro de Velázquez que se sale del cuadro, ahí no, ese volumen no está. Cuando nos acercamos a un plano es una ficción. Es decir, es un planteamiento simbólico. Eso sucedía en las guitarras anteriores, pero aquí no. Aquí hay curvas y contracurvas. Es decir, lleno y vacío, volúmenes y huecos. Eso ya sí es un concepto en 3 dimensiones, completamente escultórico. Y además hay un acabado pictórico. Esto no son sombras para pasarlas al cuadro. Estos son ya niveles de acabado pictórico de la superficie. Por lo tanto, se ha inventado otra técnica y ha elevado la escultura cubista a una nueva dimensión estética. Todo lo que había hecho Braque, todo lo que había hecho Juan Gris, era en escultura tallando el yeso. Y la talla no deja de ser un procedimiento tradicional, mientras que esto es absolutamente novedoso. Otro procedimiento, el ensamblaje de madera. Otro procedimiento inédito. A ver, el ensamblaje en sí no es inédito. Antes hemos nombrado varias imágenes procesionales en madera tallada. Todas están primero ensambladas, lo hemos dicho antes, son maderas a presión. Luego el procedimiento es conocido. Lo que sí es inédito es que Picasso no lo utilice como recurso para hacer otra cosa, sino que
que utilice el procedimiento como medio creativo en sí, dejándolo visible, que se vea. Aquí las tablas no están ensambladas a presión para tallar y sacar un volumen, sino que están relacionadas entre sí para generar planos y contraplanos, para generar un claroscuro potentísimo en la parte de nuestra izquierda, con esas superposiciones de tabla, y por lo tanto se está inventando una variante de ese procedimiento completamente inédita en la historia del arte. Otro modo, si se fijan, y quitando el modelado que lo ha mantenido hasta los años 30 en distintas etapas, en cada momento y en cada gran cambio formal y de movimiento artístico hay un cambio de técnica. Es muy evidente. Si yo lo que quiero es hacer algo que no lo haya hecho nadie antes, si me invento la técnica, no puede haber parangón con nada, no puede haber comparación. Va a ser forzosamente nuevo. Y Picasso necesita que sea nuevo. Permítanme una pequeña no anécdota, aunque lo parezca. Picasso no tuvo nunca cuenta en ningún banco. No quiso. De jovencito le negaron un préstamo cuando estaba pasando hambre y cuando ganó dinero nunca quiso depositar dinero en los bancos. Esto no es ni bueno ni malo, pero va a ser determinante en su producción. Picasso, además, sufrió una durísima humillación cuando fue de jovencito en Montmartre a vender unos cuadros, y voy a hablar en dinero de ahora para que nos entendamos todos. Y lleva 5 o 6 cuadros y le dan 600 euros por los 5 o 6 cuadros, lo cual no cubre ni los materiales. Picasso dice que no, que eso no es correcto, y sale, era un marchante más que un galerista, sale, pero fuera están esperándolo Manolo Hugué, un escultor catalán, amigo de él, está Casagemas, otro amigo que se suicidó y que dio lugar a una serie de temas de la pintura azul, y llevaban 5 o 6 días sin comer. Dicen, chiquillos, 600 euros comemos varios días, venga por los 600 euros. Si no hay más material, ya buscaremos material. Pero coge ese dinero, entra, y cuando entra, le ofrecen 300 euros nada más. Los amigos desde fuera le dicen, sí, que comemos hoy, que llevamos 6 días sin comer. Y Picasso los coge. Ese día, yo no sé qué pensó Picasso, pero miren, fue muy generoso con la gente humilde, muy generoso. Fue muy generoso con sus exparejas. Cada vez que dejaba a una chica, esto hay que conocerlo también, dejaba encima del salón de la casa las escrituras del chaté. Chaté equivale a una casa palacio andaluza. De la finca en la que estaba el chaté, y 8 o 10 cuadros importantes. Es decir, las dejaban millonarias. Fue muy generoso con la gente próxima a él, pero fue temible con aquellos que alguna vez le hicieron daño. Entonces, como los marchantes le hicieron daño, jamás aceptó exponer en ninguna galería, ni tener ningún marchante más que Kahnweiler, Daniel Henry Kahnweiler, un profesor alemán de filosofía que fue el que lo orientó, el que le dijo cómo tenía que evitar a la crítica francesa y dar a conocer su obra en el mundo, para que no le robaran el cubismo como le habían robado los colores arbitrarios que después sacó Matisse con el fauvismo. Bueno, pues ¿cómo actuaba Picasso? Lo tengo que contar porque es parte de este proceso creativo. Picasso lo que hacía era que citaba a los galeristas en su casa. Los citaba a las 8 de la mañana. A las 8:30 cerraba la casa. Pero él no se levantaba hasta las 3 de la tarde, porque él trabajaba de noche. Si trabaja de noche tiene que dormir de día, desde cajón. Y cuando se levantaba, unos 10 minutos antes, cosas así, sonaba el timbre. La única persona a la que admitía en casa era a Kahnweiler, que llegaba a la hora en la que se iba a producir la transacción de cuadros. Y fíjense lo que hacía, era tremendo. Tenía preparados los lotes y le decía a los galeristas, para ti, ¿lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, ahí fuera esperando 2 o 3 para entrar, ¿eh? Y el dinero en un sobre. Ni talones, ni pagarés, ni nada. Es decir, que cada vez que Picasso reunía a los galeristas, cogía una gran cantidad de dinero. Compraba otra finca y otro chateau. Y cerraba el anterior, lo dejaba cargadito de obras, ¿eh? Volvía a abrir otro, cuando volvía a necesitar dinero, volvía a hacer lo mismo, y así sucesivamente. Claro, para poder mantener ese nivel de relación con el comercio de arte, tiene que ser permanentemente novedoso, no puede estar haciendo lo mismo. Si está haciendo lo mismo, no se lo van a comprar. Luego tiene, por fuerza, cada vez que cite a los marchantes, que tener un nuevo periodo artístico, si no,
no va a sorprender y no va a haber esas cantidades millonarias. Bueno, pues evidentemente la escultura cada vez que él no la quiere vender, nunca vendió ninguna. Solo hizo un par de monumentos públicos y después ya de muy mayor, con casi 90 años, 8 o 10 monumentos que veremos al final. Pero el grueso de su escultura lo conservó siempre y rechazó cantidades millonarias. No se quiso desprender de ellas. Porque una buena parte de su creatividad y de esos cambios estaba aquí. El fundamento estaba en lo que hacía en volumen antes que lo que proyectaba en el plano. Bueno, es que es mucho más fácil experimentar con gaseosa, como se ha dicho siempre. Experimentar con yeso es más fácil que con un lino y con óleo. Por lo tanto, va a ser su gran banco de pruebas. Y miren esta, es una técnica mixta. Primera técnica mixta de la escultura de vanguardia. La parte de abajo son 2 vasos. Uno, el que está aquí en rojo, está al revés. El otro al derecho y roto. Y dentro del brazo roto, una pala de pastelería, de servir pasteles. Yo las recuerdo, ese tipo de palas en las pastelerías. Hoy día ya no se ven, pero antes eran frecuentes. Es decir, que tenemos un elemento modelado y vaciado, pero se incorpora un objeto real encima. Incorporar un objeto real no se había hecho en la historia del arte. Se había hecho con intención fraudulenta de vaciarlo y que pareciera modelado por el escultor, con lo cual las academias lo rechazaban. Pero aquí no, aquí se está evidenciando que se vea que esa parte de la realidad forma parte de la obra. Bueno, a esto no le echó cuenta a nadie en aquel momento, pero en el futuro la escultura del siglo XX fue por estos caminos. Además las pinta, y miren, va a vaciar 6 ejemplares. Cada uno va a tener una pala distinta, con un nivel de oxidación distinto, algunas rotas, pero lo que las cambia son los colores. Al pintar, fíjense qué distintas son todas. En este caso, lo que hace es una textura con arena y yeso, para darle esa superficie rugosa, lijosa a la superficie. Veanla aquí, todas juntas, los contrastes, cómo cambian, cómo parecen distintas, cuando en realidad las réplicas en bronce son idénticas. Porque una réplica, recuérdenlo, una réplica no es una copia. Una réplica es una reproducción completamente mecánica y por lo tanto exactamente igual. Yo siempre a los alumnos les pongo el ejemplo del negativo fotográfico. La obra está en el negativo, la réplica, que es lo que sacamos en papel, si se hace revelado bien, ahora digital siempre sale bien, pues lógicamente tienen que ser iguales. Otra técnica, séptima. Estamos con la técnica mixta con ensamblaje de objetos reales y pintura. Fíjense, porque todos los elementos del cuadro son cogidos del basurero, de la calle, de los contenedores. Una cornisa de madera, un trozo de una mesa, un cilindro de madera que no sabemos de una pieza de qué será, y con ello compone su obra. Una obra, permítanme que lo descubra, que desvele a Picasso, él nunca lo contó, una obra de amor. Picasso, después de aquella primera chica, Fernande Olivier, que recuerdo, aunque los biógrafos de Picasso escandalicen con ello, se fue a París, se fue a la gran vida, las chicas y tal. Picasso tenía 18 años, Fernande Olivier tenía 32 y era una señora casada. Un chico con 38 no engaña a una señora de 32, seguro. Ni a principios del siglo XX ni ahora. No por nada, sino porque una de 18 le da 2.000 huertas a uno con 18, que está todavía jugando a la pelota y jugando a la Play todos los días. Mientras que las chicas con 18 son mujeres, como todos sabemos, mucho más maduras que los chicos. Su primera novia es esta, Mayoli. Mayoli no es un nombre, Mayoli viene a ser algo así como la que más quiero, lo que más quiero del mundo. Se llamaba Eva. Empiezan a salir, son 2 chicos jóvenes de 20 y pocos años y ella se pone malita. Picasso va a pagar 2 camas en el hospital. Picasso ya es rico, estamos hablando de 1914. Eso no es extraordinario, que una persona rica pague 2 camas en el hospital y ponga a alguien de compañía con las chicas. Lo extraordinario es que la segunda cama fue durante 2 años para él, porque se quedó todas las noches con Eva en el hospital. ¿Por qué cuento esto? Porque en estos años, 1912, 13 y 14, el lema Mayoli va a aparecer en muchos cuadros y se refiere a ella, a la chica malita. Y en los cuadros van a aparecer guitarras, dados, es decir, van a aparecer los objetos con los que se divierten en un hospital de principios de siglo. Le canta una canción, cantaba muy mal, pero le gustaba hacerlo. Jugaban a los dados, jugaban a las cartas. Luego en los cuadros que va a aparecer lo que es su vida de ocio en ese momento.
su diversión con su novia, con aquella mujer a la que realmente amó muchísimo y que murió muy poquito después. Luego, por eso he dicho que es una escultura de amor, un tema de amor. Pero lo que nos interesa son las técnicas mixtas. Octava técnica, esculturas móviles. A nadie se le había ocurrido hacer esculturas que se movieran. Autómatas, muñecos, sí había, pero no eran obras de arte. Estos van a ser las esculturas para el Ballet de Parada en 1917 en Roma, donde, miren, con técnicas cubistas hace esa escultura, pero esa escultura tiene otra parte inferior. Estos son las piernas de un hombre, ¿eh? Este es el brazo de un hombre real o de una mujer. Miren esta otra. Aquí ya, actuando en el escenario, luego esa escultura móvil tiene que tener unas características con una parte flexible y otra que es rígida en la que va en plano. Es decir, un innovador escénico también. Les recuerdo que en esta época, 1917, ya tenemos a grandes mentes en España como Federico García Lorca, como Miguel Hernández, en torno al teatro, al llevar el teatro al pueblo, al hacerlo comprensible, haciendo obras de arte absolutamente magistrales. Alberti también, que era pintor antes que poeta, antes digo cronológicamente, también hizo decorados interesantes. Pero el primero en hacerlo en escultura, estas esculturas móviles, es Picasso. Esculturas a veces deudoras del cubismo, pero miren, las piernas, los brazos, eso no tiene nada de cubista. Aquí utiliza las deformaciones expresionistas para darle vida, darle movimiento y ponerlas en acción. Técnica sorprendente que muchos no veían como escultura, pero la crítica sí. Los historiadores del arte más avanzados de aquel momento también, y esto se empieza a defender en los grandes manuales de historia del arte como un nuevo modo de hacer escultura. Vean esta otra, interesantísima, o el caballo de fondo. Comparten con telas modeladas. Es que las telas se modelan. Les recuerdo que Salsillo, el gran escultor barroco, modelaba telas. O en Andalucía Occidental, Antonio Castillo Lastrucci modelaba telas. Incluso Rodin modeló telas. Lo que pasa es que estas telas son flexibles. Y aquí lo que busca Picasso es el movimiento, la expresión, el cambio de identidad. Incluso que la escultura con el movimiento del figurín, es decir, del actor, pueda cambiar de forma y pueda tener 2 o 3 niveles según accione una palanca y le dé un formato u otro. Luego, una capacidad técnica ilimitada. Se le ocurre hacer esculturas con alambres. Esto hoy día lo vemos en la calle Sierpe, en la calle Lario, en distintas ciudades, he dicho 2 andaluzas, pero del mundo, ¿no? Gente que hace chapitas o que hace alambre, pero cuando a Picasso se le ocurre hacer un gallo, lo pongo aquí en un esquema donde se ve el inicio del alambre, como no tiene interrupción, y llega al final sin interrupción ninguna. Esto, en este caso, es un dibujo, lo que yo traigo, pero esto es el modelo para una escultura en alambre, que llega a ser, y que llega a ser también en los decorados de Parade, aunque en Parade lo que va a ser son 3 perritos y un hombre y una mujer con alambre. Y así va a ser esta niña en el columpio, que sin embargo va a vender como monumento a Apolinar. Bueno, esto también hay que conocerlo. Yo pude documentar la secuencia completa de dibujos, lo presenté en un congreso internacional y, bueno, tuvo aceptación porque se veía que era una niña en el columpio en el primero, cómo va simplificando, simplificando, simplificando hasta que llega aquí. Tenemos en los 2 alambres cóncavos, tenemos arriba las manos y abajo los pies. En el centro arriba tenemos la cabeza con los huecos de los ojos, de la nariz y de la boca, y todas las demás líneas corresponden al columpio. Sé que es difícil de ver, pero la serie es clara y el título está puesto en los dibujos. Si vemos todos los estados, se ve. Aunque era modelada, era demasiado transgresora, demasiado moderna y que nadie lo iba a entender. En realidad, una bañista tampoco tenía nada que ver con Apolinar. Bueno, pues en el colmo de los colmos, Picasso puso un retrato de su novia, de Dora Maar, como homenaje a Apolinar. Apolinar ni siquiera conoció a Dora Maar. Se trataba de colocar una escultura y la colocó. Finalmente, como es lógico, al ser de bronce, del tamaño de una cabeza y está a la altura del espectador, pues la robaron en los años 70 debido a su enorme valor.
Quede claro, por lo tanto, que el tema es lo de menos, que lo que le interesa a Picasso es la innovación técnica de una escultura sin materia, de alambre, que tenga el mínimo peso, la mínima masa. Es decir, trabajar en aire, dibujando sobre el aire. Lógicamente tiene que soldar. La soldadura es una técnica conocida. Bueno, desde Egipto se soldaba con bolitas de carbón en las que se ponía un polvo de metal, se calentaba, ardía, el carbón se consumía, fundía ese metal a menor temperatura que el oro, que era lo que solían soldar, perdón, pero esa técnica antigua era siempre como apoyo a unos patrones decorativos, nunca como método escultórico en sí. El primero en hacerlo será Picasso. Pero fíjense, porque aquí va a ser fundamental una cuestión. Picasso no sabe soldar. 10ª técnica, el hierro soldado. Aquel alambre estaba soldado. Bueno, una soldadura en un alambre es mínima, pero estos son objetos. Miren, la cabeza en el centro es un colador de esos de cocina, esférico, y él lo ha utilizado como cabeza. En la parte trasera del pelo es una ballesta y tiene también aquí miren, lo que es perdón, se ha pasado, lo que es el cuerpo es un elemento que se puede plegar, lo que es la parte de las piernas. Está reutilizando materiales de hierro. Aquí hay que saber soldar. Y para ello se va a acordar de que uno de los pintores jóvenes que está con él en París, un pintor, permítanme que sea duro, porque después voy a hacer todo lo contrario, muy mediocre, llamado Julio González, que no triunfa, no va a triunfar nunca como pintor. Él se acuerda que es hijo de un herrero y que él había trabajado en la herrería del padre y que por lo tanto le puede soldar donde él le diga y lo lleva para soldar. Será fundamental en la historia de la escultura contemporánea, porque ese pintor mediocre se va a convertir en uno de los mejores escultores de la historia, el gran Julio González, el autor de la Montserrat, el autor de tantas y tantas esculturas en que hicieron de la técnica del hierro soldado y de la forja una técnica universal a la que después llegarían Henry Moore, Bárbara Hepburn, Eduardo Chillida, Jorge de Oteiza y tantos escultores importantes. Luego, si Picasso no lo rescata para que se gane una perrita, a él nunca se le hubiera ocurrido hacer escultura y después resultó ser otro genio de la escultura como Picasso. Luego, esta técnica de soldadura será fundamental. Y aquí, en 1929, anticipando las fusiones que van a ser suyas los surrealistas, que van a invitar a Picasso a presidir el grupo surrealista de París. Pero Picasso lo rechaza. Nunca quiso estar en ningún grupo. La misma técnica tenemos aquí. En esta Mujer en el Jardín, del Reina Sofía, hay dos versiones, una pintada en negro y otra en blanco. Bueno, una técnica que ya digo, dará lugar a esos trabajos de forja que van a ser parte de la escultura, de lo más importante de la escultura universal de la segunda mitad del siglo XX. 11ª técnica, esculturas hechas exclusivamente con objetos encontrados. Ojo, antes había objetos encontrados, pero eran ensamblados. Aquí no hay ensamblajes de ningún tipo. No están relacionados de ninguna manera que no sea la natural de ese elemento. Es decir, una cuerda permite anudar. Un elemento claro de campo, de labores agrícolas, pues tiene un mango amplio, ¿verdad? Permite amarrarlo. Es decir, utilizando las condiciones naturales de los objetos, va a ser obras como esta. Miren el caso que forma la cabeza, un simple caso, que simplemente en 1931 van a encontrar un amplísimo rechazo universal. Nadie entiende que esto pueda ser una escultura. Es más, ven esto como un montón de cuerdas ahí liadas. De hecho, una anécdota muy bonita. Un día voy yo con el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, Adolfo González. Voy con él, vamos a tomar café y nos encontramos a una profesora a la que queríamos muchísimo, ya no está con nosotros, María José del Castillo. Nos la encontramos y el vicerrector la invita a tomar café. Bueno, estamos hablando y dice el vicerrector, María José, yo no consigo enterarme qué es el arte. ¿Qué es arte? Porque hay algunas cosas, y le dio dos respuestas. Dice, arte es lo que me da a mí de comer. Ella es profesora de Historia del Arte. Y después dice, bueno, y también los hierros retorcidos que le gustan a este, por mí, porque estaba estudiando este tipo de obra. Bueno, costó mucho trabajo que se pudiera entender que aquí hubiese una categoría plástica.
Pero miren ustedes, esto es 1931 y a partir de 1950 serán miles los grandes artistas del mundo que trabajen con esta técnica inventada por Picasso. Incluso con un sentido minimalista. Luego, es una técnica importante que también nos dio y que, miren, les guste o no les guste, la escultura tiene fuerza, ¿eh? Sé que algunos, mi padrino en la academia, no es el tipo de escultura creo que les puede gustar, pero indudablemente ahí hay un sentido plástico. Y volvemos. 12ª. Construcción con módulos modelados. Algunos estaréis pensando, bueno, esto es una escultura modelada como las que ya hemos visto. No. Las esculturas que vimos antes modeladas están hechas con un procedimiento tradicional. Es decir, una escultura en barro nunca es el barro. Barro se cae del peso. Hay dentro una estructura metálica. Es decir, el escultor, si la escultura es grande, de tamaño natural, coge varios hierros de obra, los une con alambre, hace las dos piernas, le pone otro aquí, después pone el cuerpo y hace una estructura en hierro. Y a esa estructura en hierro le pone tela metálica para dar el volumen. Y a la tela metálica le mete rellenos de papeles, de cartones, de tela, para que no se hunda. Y sobre eso pone el barro y hace el cuerpo. Es decir, hay un alma interna de la escultura. La escultura está modelada de un modo unitario sobre ese alma. Esto no. Estos son distintas piezas. Ha modelado cada pieza de la escultura, miren en la parte de la cadera, como se ven muy bien las dos piezas distintas, o los brazos, y después esas distintas partes las construye. No es lo mismo modelar que construir. La pieza sí está modelada, la escultura está construida. Bueno, otra cuestión que se nos escapaba. Picasso solo tuvo un discípulo. Uno, es cierto que todas sus parejas jóvenes eran pintoras que estaban empezando y que todas pues, tuvieron una gran influencia de Picasso, como no podía ser de otro modo, pero no fueron discípulas de él. Llegaron ya formadas en la Escuela de Bellas Artes. Y su sobrino Javier Vilató, él lo protegió, pero no fue discípulo de él, no se formó con él. Picasso solo tuvo un discípulo, Vladimir Tatlin, escultor ruso, y fue discípulo de escultura, no de pintura. Aprendió con Picasso los ensamblajes de tablas que vimos en 1911-12. Tatlin hará el famoso relieve de ángulo, que los estudiantes de Historia del Arte que pueda haber aquí en la sala conocerán bien, que es la primera escultura constructivista del mundo. Es decir, que el movimiento constructivista con el que el mismo Tatlin hizo el famosísimo monumento a la Tercera Internacional del Partido Comunista, ese monumento de madera, que es un icono mundial de un modo de hacer escultura del este, sale de París, del taller de Picasso también. El procedimiento, quiero decir, no lógicamente la forma que le da Tatlin, que fue un escultor excelente. Luego, con ese sentido constructivo están montadas piezas como esta. Esta cabeza de mujer, que considero absolutamente monumental, prácticamente abstracta ya, son 4 piezas distintas, cada una con su modelado. Porque aunque les parezca mentira a algunos, esto está modelado. Esto no es el azar. Esto tiene que estar convenientemente amasado. Si no, el barro se abre, se parte y se cae. Luego está perfectamente amasado y construido por partes. Es decir, hay un sentido del equilibrio, del sostener una pieza a otra, un sentido de la tectónica. Pasamos a la 13ª técnica. Vaciado de objetos reales. Esto es un sillín de una bicicleta y un manillar de una bicicleta que, descontextualizado y en distinto uso, se convierten en una cabeza de toro. Algunos lo considerarán oportunista, pero la cabeza de toro está. Es extraordinario que esté. Y Picasso decía, pero lo verdaderamente extraordinario no es que vean ustedes la cabeza de toro. Lo verdaderamente extraordinario es que vean el sillín y el manillar. Es decir, mi técnica. Porque esto es una exhibición técnica de cálculo de precisión en la obra. El original muestra la cabeza de cuero, el sillín de cuero y el manillar metálico. Hay réplicas fundidas en bronce que lógicamente presentan texturas mucho más homogéneas. Y así pasamos al 14º, lo que él llamó esculturas enciclopédicas. Es curioso porque ahora los expertos no quieren que se le llamen enciclopédicas, porque así las nombró un historiador del arte, Bernes Spee, que fue el que hizo el primer libro de escultura de Picasso. Y ahora no quieren, empezando por su propia esposa. No quiere que se denominen como denominó su marido, pero ¿por qué no? Si lo ha denominado un señor que trabajó con el propio Picasso y que da el término tomado de las propias expresiones del escultor, podemos usarlo perfectamente.
¿En qué consiste esta técnica? Aquí lo van a ver mal, pero yo tenía que proyectar esta obra porque una de las primeras, y es la obra que Picasso eligió para su tumba. Esto está en la montaña Santa Victoria, la montaña que tantas veces pintó Cézanne. Otra anécdota importante. Un día llega Picasso a casa, ya muy mayor, Picasso con 80 y tantos años, y le dice a su segunda esposa, Jacqueline, he comprado la Santa Victoria. Santa Victoria es una serie de Cézanne, y Picasso ya tenía 2 cuadros de los 8 de la serie, y le encantaban los 8 cuadros, a él le hubiese gustado tenerlos todos. Entonces le dice Jacqueline, ¿cuál de ellos? ¿La segunda, la tercera? Contesta Picasso, no, la de verdad. Había comprado la finca donde estaba la montaña que había pintado Cézanne, y allí, a los pies de esa montaña, eligió enterrarse. Pero lo hace con esta escultura, mujer con vaso. Es una dama oferente ibera. Picasso se va a enterrar bajo un símbolo ibérico. Se va a enterrar orgulloso de ser español. Fíjense bien, porque era un hombre republicano, un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con otras ideas preconcebidas que se puedan malentender del autoproclamarse español. ¿Y por qué es enciclopédica? ¿En qué consiste el método? El método consiste en que la escultura va a tener una técnica mixta en la que una parte tiene que ser modelada y la otra parte tiene que utilizar fragmentos de objetos reales para conseguir una obra figurativa comprensible en la escala visual humana. Es decir, no una obra inventada con formas estrafalarias, no, sino con formas que correspondan a las naturales. Aquí es casi todo modelado, salvo una parte de esta pierna y el objeto, el vaso que ofrece. Pero miren aquí, en esta mujer embarazada, los pechos de la chica y lo que es la parte, ¿verdad?, inguinal, corresponden al embarazo y son 3 objetos de cerámica invertidos. El resto es yeso. Aquí también hay objetos de madera para las manos, para dar la fortaleza de los puños. Con ello consigue un original. Recordad que al principio planteábamos el original, el modelo intermedio y la obra definitiva. Un original con unos valores plásticos que son los del yeso, que es sujeto de ser pintado o de ser coloreado, pero también el que aporten los materiales. Y a su vez, fíjense la transcripción al bronce, cómo queda. Integrándose perfectamente los objetos y los materiales. Luego, esto nos da en 2 esculturas distintas. Una con color, que es el original, la otra integrando las distintas texturas y por lo tanto unificando los colores. Así hizo su famosa cabra, donde podemos ver objetos de cerámica, podemos ver las patas de una cuna, estas son las patas cogidas de una cuna, podemos ver un bastidor de madera, podemos ver otra pieza de madera aquí y otras de yeso que las integran. Y miren, esto lo publiqué yo también y al principio no me echó cuenta nadie. Resulta que lo citan, pero fuera de España. Aquí, por lo visto, como no se había tenido en cuenta, pues nadie lo quiere ver. Pero Picasso va a conocer esto en un escultor sevillano. Por una razón básica. Mirad, estos objetos integrados en una obra en el siglo XIX las academias los rechazaban, porque esto daría una textura de la realidad. Pero si van ustedes a la Gavidia, al monumento de Daoiz, verán que la madera del dintel de los relieves es madera de verdad, fundida. Si van ustedes a Mañara, de los Jardines de la Caridad, verán que las calabazas y las cadenas son objetos reales. Y el sillón de Velázquez en la Plaza del Duque. Antonio Susillo lo hace y Sevilla se lo permite, pero lo hace no mezclado con lo modelado, sino como complemento de lo modelado. Y aquí es donde viene lo bueno. Pude documentar que Antonio Susillo se casa con una chica que va a fallecer. Él lo sabe. No la conoce de nada. Y se casa con la chica moribunda que muere con 20 y pocos años. Se queda como honorable viudo. No sé si todos me han entendido. A partir de ahí se reúne con sus discípulos sin mayor problema porque es un viudo respetable. Pero la sociedad sevillana empieza a poner en cuestión, como pasó con otras personas conocidas, Miguel de Molina, por ejemplo, empiezan a poner en cuestión porque está frecuentando a una persona que la sociedad sevillana no admite en su círculo. En definitiva, vamos a dejarnos de ambajes. Una familia importante de Sevilla no quiere que se sepa que un miembro de su casa le habla a un hombre, a otro hombre. Entonces, él se va a casar con otra señorita a la que no conoce, para volver a ser un hombre casado y acabar con las habladurías.
se casa con una chica de Málaga, que resulta ser tía de Picasso. Y Antonio Susillo va en las Navidades de 1894, 95 y 96 a Málaga. Y Picasso está en esas Navidades en Málaga también. Es decir, conoce a su tío político que utiliza ese método. Curiosamente, en 1896, Picasso, que es un niño, va a dibujar, va a ser una revista que se inventa él. La hija de Linda McCartney, con 6 o 7 añitos, en un momento dado, coge el micrófono, coge la batería y empieza a chillar como Yoko Ono. Y suena igual. Es demoledor para Yoko. Yo quisiera haber visto el plano de la cara de ella. El niño que imita al adulto porque piensa que eso lo puede hacer. Sin lugar a dudas, Picasso pudo conocer cómo hacía sus esculturas su tío político y por lo tanto no es casualidad que incorpore y que invente este método enciclopédico. Bueno, un método que le va a dar algunas de sus obras más famosas. Aquí tienen el original, pleno de color y de textura. Aquí tienen el bronce, perfectamente integrado, que vemos en una plaza, en Cannes, pues perfectamente integrado en un jardín. Igualmente, la niña saltando la comba. Aquí los elementos modelados son mínimos. Utiliza un ladrillo para el pelo, 2 cestos para el cuerpo, unos zapatos, una serie de elementos. Incluso la comba, fíjense lo que son. Son instrumentos rurales de labores de campo que él va a utilizar. O aquí, en este mandril con cría, que la cabeza del mandril es un coche de uno de sus hijos. Un juguete que él utiliza como cabeza, pero es que parece el mono. Bueno, el mono, entiéndame, el mandril. También puede crear con esta técnica bodegones excepcionales, como esta regadera florida de 1951-52, o esta grulla, donde fíjense el original y aquí hay varias réplicas en bronce, cada una pintada de un modo distinto. La cola es una pala, la pata es un tenedor, la otra pata un trípode, la cabeza un grifo. Todo ello va unido con modelado. Claro, esculturas así figurativas no ha hecho nadie en la historia del arte, ni antes ni después, porque la aceptación que tiene esto es tan grande, es tan enorme, que ya nadie va a querer seguir un camino donde la comparación va a ser inevitable y siempre a perdedor, claro, porque nadie va a superar ese ingenio creativo de Picasso. Y así pasamos a la 15ª. Originales vaciados sobre... Perdón, ahí hay un error en el texto. Son originales vaciados sobre modelos aún frescos. Ya sabemos que el modelado de barro, el barro tiene que estar fresco. Si el barro no está fresco, lógicamente no se puede modelar. Habría que esculpirlo, habría que tallarlo. Luego el barro con agua se humedece, continuamente humedecido, se tapa con paño para que se pueda seguir trabajando en distintos días. Y mojándolo a diario no se seca. Pero para fundir tiene que estar seco. Ningún escultor bien formado no se le ocurre secar primero ese original. Pues bien, a Picasso se le va a ocurrir vaciar la obra, que hay que apretar sobre el original teniéndolo fresco. Luego, si aprieto, puedo deformar o no. En esta cabeza, en esta calavera, no deforma. Lo que hace con la presión es que alisa y da esa textura lisa, brillante, tan significativa. Por cierto, una obra dramática, tremenda en su expresión. Pero técnicamente sí podría ser modelado como cualquier otra, pero el proceso de vaciado ya no es el mismo. Se lo ha inventado y eso lo va a llevar a cambiar el sistema. ¿No dijimos antes que la escultura tiene que tener una estructura interna que se apoya en 2 grandes hierros? Pues aquí no. Aquí se va a apoyar solo en un hierro de base en la cintura y en el del cuerpo. Y va a colgar la escultura en el techo, en una viga. Todos los chateaux que compraba tenían dependencias, tenían zonas que eran antes para labores agrícolas, que él va a convertir en sus grandes talleres de escultura. Cuelga la escultura del techo. ¿Por qué? Porque piensa aplicarle el apretón es como se dice al vaciado en los talleres, cuando todavía se puede deformar. El yeso al estar colgado desciende y al descender y apretar se deforma. Es decir, quiere incluir el azar en la ejecución de la obra. Por eso fíjense que la parte de arriba está mucho más detallada y la parte de abajo mucho más simplificada. Vamos a verla. Aquí tenemos el bronce, pero fíjense,
la obra, cómo aprovecha las deformaciones, cómo va manejando, manipulando con esa técnica que ha inventado. Se ven los pegotones, pegote se le llama al churro, todos estos términos son de talleres, ¿eh? Churro es cuando amasan, después hacen como una bolita y la pegan. Eso es para que el barro no se abra. Pues Picasso lo deja visto porque quiere actuar después sobre eso para que eso se aplaste, ¿eh? Y genere la forma que quiere. Bueno, es una técnica atrevidísima porque tiene minutos para la ejecución. Si te pasas, se seca. Si se seca, ya no tiene la deformación que pretende. Lógicamente, la parte inferior, miren cómo se queda prácticamente como una masa informe sin acabado. 16ª técnica, las instalaciones. Hasta 1956 nadie había hecho una instalación artística. Boyce, incluso el mismo Marcel Duchamp, que había negado el arte y que va a hacer instalaciones a partir de este momento. Veanla aquí fundida en bronce. Siempre la réplica en bronce es posible con todas estas técnicas. O miren, este gran toro, anterior a Ardò Forne, bastante anterior, de 1958. Es una instalación que va a poner en un jardín. Con esto no digo que el diseñador de Ardò Forne lo conociera, no lo tiene ni por qué conocer, porque son muy distintos, no tienen nada que ver. Además, el sentido monumental del toro de Forne, bueno, es un bien patrimonio cultural español, es decir, que está más que acreditado. Pero que Picasso ya había hecho instalaciones con un sentido artístico y no con un sentido publicitario. 17ª, guijarros. Coge pequeñas piedras y aprovecha las formas naturales. Miren, en la de vuestra derecha, cómo aprovecha la rotura para hacer el pelo. O la de la izquierda, el sentido cóncavo para encajar el dibujo. O miren aquí, cómo en la de vuestra derecha tenemos que la forma natural le da la forma del pez. Solo tiene que esculpir o grabar dentro unas líneas que van a dar como resultado pues la figuración completa de ese pez. Estos guijarros son esculturas pequeñitas. Se conservan porque a Picasso le encantaba la playa, iba mucho, a Dora Maar también. Dora Maar las guardó todas. Y esculturas como originales para modelos de orfebrería. Lógicamente la orfebrería no la hace él, pero miren, cuando ustedes ven en un paso de Sevilla, ahora lo vamos a ver, Domingo de Ramos, la Amargura lleva unos ángeles espectaculares, y hay tantos pasos con figuras que el orfebre ha sacado en plata o en metal. Eso está hecho sobre el trabajo de un escultor. Hay un escultor que modela al ángel, que modela la escena, que modela el relieve, y el orfebre lo que hace es pasarlo a negativo, utilizar esa forma para hacer negativo. A veces incluso puede hasta apretar para marcar las pautas de la composición. Luego, Picasso como escultor también dio modelos, como este que tienen imagen, o este otro, un frutero, que realizó en plata el joyero François Hugo. O esta otra, también del mismo joyero. O incluso medallas como esta. Esta en concreto es en oro. Picasso tiene algunas esculturas en oro, cuyo futuro lógicamente será de la sensibilidad de sus propietarios, porque el valor material es enorme. Claro que el valor como obra de arte sería muy superior si lo hubiese hecho él, pero él solo da el modelo y lo hace un joyero. Y así vamos acabando. 19ª, escultura en cerámica. Picasso trabaja mucha cerámica, pero aquí estamos hablando de escultura en cerámica. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de pintar un jarrón o un plato, eso no sería escultura. Se trata de coger un original en barro todavía fresco del torno y modelarlo con criterio escultórico para sacar una figura. Por ejemplo, esto es un jarrón,
pero él le ha sacado los dos brazos, los hombros y después ha pintado el vestido y la cabeza. Pero el jarrón está manipulado. Picasso ha apretado para sacarle los brazos. Aquí no se ve muy bien, en esta otra se ve mucho mejor. A vuestra izquierda, los brazos sacados de la jarra, el pecho modelado estrangulando por la parte de abajo la jarra y después pintando encima, mientras que a vuestra derecha tienen una jarra pintada. Es decir, la negra, la de la derecha, no es escultura, la de la izquierda sí. Con ese procedimiento de cerámica y deformando las obras que salen del torno, miren, puede hacer figuras como esta, donde ha sacado de las dos asas, fíjense la amplitud que le ha dado y ha estrangulado la parte central del vaso para generar la cintura de una chica. O miren esta otra, que convierte en una cabeza, presionándola. Muchas veces se quedaba, él entabló amistad con un taller de cerámica, se quedaba las que salían defectuosas, en vez de destruirlas, se las dejaban y él las acababa de rematar. Él las convertía en una escultura hecha en cerámica. Pero cuidado, también obras naturalistas como esta. Esto era una vasija en origen, que él reconvierte en la paloma tendida incubando los huevos. Y también hay que considerar aquí el relieve. Si el plato, en vez de ser pintado, tiene elementos en barro pegados, es decir, adicionado, ya es una técnica escultórica en bajo relieve. Por lo tanto, otra técnica más. Y ahora vamos a la número 20, que es polémica, tremendamente polémica. Una escultura recortada en papel. ¿Por qué es polémica? Esto lo hace Picasso siendo un niño. Hizo también el perro de su vecina, Tula Calderón, hizo varios animales, recortados con unas tijeras. Y aparecen todos los libros como recorte de papel o recorte infantil de Picasso en papel. No se considera escultura. Sin embargo, en 1961, estos otros recortes en papel sí se consideran escultura. Ustedes me dirán, es que esto es tan elaborado. Este no. Bueno, es que esto lo ha hecho un niño y esto lo ha hecho un adulto. Pero si es papel recortado y hay un grosor, el concepto de escultura en el siglo XX es que cualquier ocupación volumétrica del espacio hecha con criterios escultóricos es una escultura. Da igual que tenga 1 milímetro como que tenga 6 metros. Luego, si esto se define como escultura, ¿esto por qué no? Bueno, los debates que formamos en clase son tremendos, pero aquí lo vamos a simplificar, muy sencillo. No es por cuestión de categoría artística, es que en 1895 la mentalidad artística no concibe que se pueda hacer una escultura recortando un papel. Mientras que con la escultura metálica y con la escultura cubista antes, con los ensamblajes en maderas y en cartones, cambia la mentalidad mundial y ahora sí se concibe que un papel solapado, dando un volumen, se pueda considerar escultura. Los historiadores, mis compañeros de generaciones anteriores, optaron por conservar la consideración que tuvieron en su época, que es lo lógico. Luego, recorte, escultura. Pero la técnica de escultura en papel es otra gran
años, o miren esta otra. Siempre jugando con los negativos, con el vacío, con la entrada. Y así, con esa técnica de patrones de cartón, hará esculturas monumentales, como esta de Chicago, del año 1961. Miren los niños que están en la base y se puede ver el tamaño enorme de la cabeza monumental. Luego, si contamos los planos, son 1 para el cuello, 2 para los brazos, otros 2 para el pelo, son 5 planos, 6 el de la nariz, con 7 planos ha hecho con 7 recortes una escultura monumental. Pero cuidado, que con la misma técnica puede hacer una obra clásica como el retrato de su esposa Jacqueline, de su segunda mujer, en 1962. Es decir, que la técnica sirve para la innovación vanguardista, transgresora, pero también para una escultura, este perfil es marcadamente griego, marcadamente clásico. Otra técnica, vamos ya por la número 22. Tenemos aquí grabados sobre hormigón. ¿El grabado es una técnica escultórica? Para muchos no. Esto no es un dibujo, ¿eh? Esto está grabado en el hormigón. Va a contar con la ayuda de un escultor de oficio, Karl Neckar, escultor nórdico, que es quien se lo pasa a este tamaño monumental. Un hombre con 81, 82 años no se puede subir aquí y hacer estas obras colosales de esta manera. Mucho menos esculturas de 20 y tanto y de 30 metros de altura, como vamos a ver ahora, las últimas de su vida. Luego el escultor de oficio será fundamental. Pero les recuerdo una cosa, el famoso beso de Rodin, esa escultura en mármol con los dos amantes besándose, hecha en mármol, no la esculpe Rodin, la esculpe su escultor de oficio Bertoldo. En Rodin hace el original en barro. El escultor de oficio, las esculturas, por ejemplo, el Misterio del Valle, que aparecerá, de la Hermandad del Valle de Sevilla, que aparecerá en todos los libros ahora, como de Joaquín Bilbao. Joaquín Bilbao hace el original en barro. A madera la pasa José Ordóñez. El escultor de oficio es una figura activa en los talleres desde época barroca, y por lo tanto una figura válida también para estos murales de hormigón. ¿Es escultura según los parámetros contemporáneos? Sí, porque hay una ocupación inversa del volumen. El grabado quita materia y genera pues ese sentido volumétrico que se sigue. Y así llegamos a la última técnica y a sus últimas obras, los grandes encofrados de hormigón. Un encofrado de hormigón, ya saben, las maderas puestas generando un espacio, pero en este caso lo hace por plano, como las casas prefabricadas, a las que ya se llevan las paredes hechas y tal y se montan. Exactamente igual para hacer esta escultura que está en Suecia, con la ayuda de Karl Neckar, que, bueno, esta, si no recuerdo mal, tenía solo 22 metros de altura. Solo. Una escultura tremendamente cambiante. El encofrado permite soluciones muy modernas. A partir de aquí empezarán a utilizar Oteiza y Chillida, que antes habían trabajado preferentemente en la forja y la madera. O miren cómo puede llevar los planos sintéticos en esta última obra, ya del año 70-71. Les recuerdo que muere solo 2 años después, también en un parque en Suecia. Una obra en la que el encofrado no tiene nada que ver con los trabajos de albañilería, no tiene nada que ver con los trabajos de fábrica, de obra, sino que adquiere una nueva dimensión, una dimensión plástica excepcional, como excepcional fue toda la producción de Picasso. Muchísimas gracias a todos y gracias especialmente a mis compañeros de la Universidad de Sevilla por el esfuerzo enorme, que yo sé la durísima jornada de trabajo, al rector magnífico de la universidad y a todos ustedes. Muchas gracias. Después de esta magnífica conferencia, le expreso nuestra felicitación por su brillante discurso de ingreso. Esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, con este acto se siente muy orgullosa de distinguirle como académico correspondiente. Le ruego acceda a esta tribuna para ofrecerle el nombramiento de académico correspondiente.
enorme satisfacción le impongo la medalla de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez. Constituye para mí un verdadero honor y placer recibirle institucionalmente en nombre de los miembros integrantes de esta corporación, sabiendo que honrará y prestigiará a la Academia y que su sabia experiencia personal e intelectual contribuirá sin duda a engrandecerla con sus aportaciones y asesoramiento al quehacer institucional futuro. En nombre de esta Real Corporación, sea bienvenido a esta Academia. Agradecemos la asistencia a este acto del excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, de las excelentísimas señoras vicerrectoras de proyección institucional e internacionalización, de estudiantes, de transferencia del conocimiento, del personal docente e investigador y de la excelentísima señora directora general de Relaciones del Gobierno de la Universidad de Sevilla, de los amigos y benefactores de la Academia y de todos ustedes que nos han acompañado en este acto. Antes de finalizar, les comunico que tras la interrupción de la Semana Santa, el martes día 19 continuaremos con las actividades habituales con la intervención de don Javier Gómez Vallecillo, doctor en Derecho, con la conferencia titulada Presencia franciscana en Jerez de la Frontera. Sin más consideraciones, se levanta la sesión.